Magno, mi nombre. No te he dicho pues, en el ciclo pasado, el ciclo verano estoy diciéndote, ¿ya? Simplemente por uno nada más me llama, ¿no? Yo tengo grado de PhD, ¿sí o no? Claro, único acá en Ayacucho y en el Perú somos 4 nada más, ¿ya? Y yo le voy a enseñar a la historia universal, ¿no? ¿Qué cocha? ¿Vas a pasar? ¿A dónde? Pase usted. Ah, sí, sí. Muy bien, ya, listo. Muy bien, muchachos, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a la primera semana del curso de Historia Universal. ¿Ya? Un ratito, chicos. Ya. ¿Sí? La misma creo está, no hay. Ya. Ya. Muy bien. Bueno chicos, arrancamos la clase el día de hoy, correspondiente al área de Historia Universal. ¿Ya? Listo, bienvenidos a todos. Y a seguir desarrollando nuestra clase. Primera semana, no la segunda de aquí. Primera, pero si hacemos la segunda, adelante, adelante, adelante. Ya, muy bien. Vamos a hacer la primera semana. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase de Historia Universal, ¿ya? Ya. Muy bien. Ya. Muy bien, ahora sí chicos, arrancamos la clase, cada uno de ustedes, bienvenido. Vamos a desarrollar nuestra área de Historia Universal en esta oportunidad, ¿ya? Bien, mira chicos, esta área en el examen de admisión, si son 50 preguntas, te va a venir 3 preguntas, sí o sí, seguros, ¿ya? Si no es así, en cultura general te pueden aumentar incluso 2 a 3 preguntas, entonces pueden ser 4 hasta 5 preguntas. En 100 preguntas vienen 5 preguntas, igual forma en cultura general. Entonces chicos, con estas indicaciones damos inicio a nuestra área de Historia Universal de la siguiente forma. Mira, desde un principio vamos a estudiar cómo se ha originado, de qué forma, y vamos a estudiarlo, ¿ya? Aunque tú ya lo sabes, pero tienes que aguantarte nada más, ¿ya? Listo. Historia. Chicos, nosotros sabemos que la historia, pregunto, la historia surgió ahora o en la antigüedad. ¿Y dónde crees que surgió? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya desde que viene el hombre, ya bacán, chévere. Desde la aparición de escritura, bacán, chévere, porque ya escribían y pudiera surgir ahí, chévere, excelente. Otra pregunta, a ver, hay una civilización que da aporte, y por eso decimos que proviene de la palabra tal.
¿De la palabra inca o griega? Entonces, la historia como una disciplina netamente surgió ¿dónde? ¿En Grecia o en historia? Perdón, ¿en Grecia o en Roma? Entonces, nosotros chicos que están veniendo por primera vez, diremos etimológicamente, la historia surge ¿dónde? ¿Dónde? Proviene de dónde? Proviene del término griego. Chicos, esa palabrita griega por primera vez cuando surgió la historia, ¿cómo se va a llamarse? Se va a llamar histor. O sea, histor o si no historia. ¿Qué cosa quiere decir? O sea que la historia ha surgido en Grecia con esta palabrita. ¿Qué palabrita? Histor. Ahora, profe, ¿qué significa esta palabra histor? Esta palabra histor significa, chicos, investigación. Si no es investigación, ya investigación, indagación, ¿no? Investigación, indagación. Entonces, chicos, la historia surgió en la antigua griega. Ya en la época clásica del ciclo de Pericles, en esas épocas, surgió de la palabra histor, y la palabrita histor significa investigación. Pregunto, se investiga lo que ha pasado, lo que va a pasar. Y la historia va a estudiar lo que ha pasado, lo que va a pasar. Esa es la historia, joven estudiante. Entonces, nunca te olvides, ¿ya? Obviamente en el examen no te lo van a preguntar de dónde viene, ¿no? Sino que ustedes de manera general deben manejar dónde nació, de qué forma nació, y ahí está lo que te digo aspecto a la etimología. Ahora, pregunto, ¿qué cosas? Mira, la etimología es una disciplina, ¿sí o no? ¿Que se encarga de qué? Explicar el origen de las palabras. No solo el origen, también el significado de las palabras. Y acá estamos, mira, explicando el origen de la palabra historia, y no solo eso, sino también, ¿qué cosa? El significado. El significado de histor, ¿qué cosa viene a ser? Investigación. Entonces, esa viene a ser, joven, con referente a la etimología. Listo, señor. Ya no vas a fallar nunca más eso. Ya, bebé, listo. Corazón. Tú ya tienes esta clase, ¿no? No te preocupes, ¿ya? Mi amor, me gusta tu botas hoy. ¿Me lo puedes hacer uno para mí? ¿O has comprado? Dios mío. Ya. Vamos a un ratito, muchachos, porque mucho he gargarizado ayer. Ya, tú sabes. ¿Sabes que mi garganta es fino, sí o no? Fino, pero ¿no has visto? Papi, buenos días. Buenos días. ¿Peruano o extranjero? Peruanazo, ¿no? Ya. Dime, hermano. Dime, ¿de qué colegio? ¿Has terminado el colegio o ya te tienes preparación? Ya. Dime, ¿qué entiendes por la historia? Una idea que tengas algo, una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia será? Bacán, chévere. ¿Qué entiendes por la historia, mi querida señorita? ¿De qué colegio vienes tú? Fe Alegría. ¿Qué es la historia para ti? Acontecimientos. Correcto, excelente. Muchachos, ¿la historia qué cosa viene a hacer? ¿Qué cosa viene a hacer? La historia era más o menos como el novio, ¿no? Que tenía uno o varios conceptos. Varios. Por lo tanto, cuando es varios se le llama polisémica. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? La historia, muchachos, tiene que llegar a acuerdo a un solo, pues, ¿no? Y por eso se dice que la historia viene a ser una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Una ciencia social. Nunca te olvides, ¿ah? Profe, la historia es una ciencia social. Ya. Profe, ¿por qué se llama ciencia? ¿Sabes por qué se llama ciencia? Porque tiene un objeto de estudio. ¿Sabes por qué se llama ciencia la historia? Porque va a estudiar de manera desordenada o ordenada. Va a estudiar de manera ordenada, analítica y crítica. ¿Entiendes? Por eso se llama ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se llama ciencia? Porque va a estudiar de manera ordenada. Ordenadamente va a estudiar los hechos, los acontecimientos. ¿Te das cuenta? No solo eso, estudiar, analizar, criticar. Por eso se llama ciencia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué social? Porque va a estudiar los hechos que ocurren dentro de una determinada. Por eso se llama ciencia social. Ahora, ¿quiénes conforman la sociedad? Yo, tú, vosotros. ¿De manera individual o colectiva? Y la historia va a estudiar acontecimientos individuales o colectivos. Esa va a estudiar la historia. Profe, entonces, la historia es una ciencia social que se va a encargar de estudiar, ¿qué cosa? Hechos históricos. ¿Qué tal acontecimientos históricos? Si no es acontecimientos históricos, puede ser procesos históricos. Procesos históricos. Eso no tiene que ver nada, chicos.
Son sinónimos. Acontecimientos históricos, procesos históricos, desarrollo de una sociedad, hechos históricos. No, solamente estoy cambiando nada más esto. Procesos históricos. ¿Te das cuenta? Ahora, dice, un proceso histórico, un acontecimiento histórico, mi querido estudiante, un acontecimiento histórico, un hecho histórico, un proceso histórico, ocurre en un determinado ocurre en un determinado espacio y un determinado tiempo. No tiene que ver nada, ¿no, profe? Primero el tiempo, no tiene que ver nada de eso, chicos. En un determinado espacio y un determinado tiempo, ¿ya? Y dice que por ahí, y el espacio es estudiado, ¿por quién estudia el espacio? La muy bien. El espacio, muchachos, es estudiada por la llamada geografía. Estudia la geografía el espacio. Y el tiempo es estudiada por la cronología. Estudiada por la cronología. Entonces, chicos, encontramos ahí lo siguiente, ¿no? Lo siguiente encontramos ahí, ¿no? Entonces, diremos que la geografía, ¿qué estudia? La geografía que estudia al espacio. Y a la cronología, al tiempo. ¿Y la historia qué estudia? La geografía que estudia procesos históricos. Repito, la geografía estudia la cronología estudia procesos, la historia estudia procesos históricos o hechos históricos. Esa viene a ser. Chicos, estos dos elementos que estoy viendo en aquí, estos dos elementos, ¿se pueden separarse de un proceso histórico? No, nunca. Siempre van a estar, ¿sí o no? Por eso, tradicionalmente lo llamaron como los ojos y oídos ¿de quién? De la historia. Ojos y oídos de la historia. Lo llamaron a la geografía y la cronología. Sígala, profe, sígala. Ahora, otra cosita más. Mira. ¿Ves el proceso histórico? ¿Ves un proceso histórico, sí o no? ¿Ves? Oiga, tu profe te dijo que un proceso histórico para que cumpla un proceso histórico, debe pasar dos elementos fundamentales. ¿Ya? Y esos dos elementos fundamentales, profesor, que debe pasar, ¿qué cosa viene a hacer? ¿Qué tiene que hacer? Causa y consecuencia. Causa y consecuencia. ¿Ya? O sea que un proceso histórico no es cualquier cosa, muchachos. Es aquel que puede marcar un antes y luego un después. Por ejemplo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Danielita. Ariana. ¿Solo un nombre tienes? ¿O dos? Dos. ¿El otro es? Islet. ¡Wow! Ese nombre tan raro. Dímelo tú. ¿Cuál te gusta? ¿Ariana o Islet? Ariana. Ariana, dime un proceso histórico. Cualquiera. Un acontecimiento histórico. A ver. El nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús. ¿Marca un antes, un después? ¿Habla? ¿Sí o no? ¿El antes, sí o no? Antes que Jesús nazca, ¿cómo se llama? ¿Y cuando ha nacido? Oh, esto es increíble. Nacimiento de un hombre ha marcado un proceso histórico. Cuando yo nazco, ¿ahora marca algo? Nada, hermano, Dios mío. Pero te va a hacer algo. Muy pronto vas a escuchar, ¿ya? Un proceso histórico. ¿Ah? La Primera Guerra Mundial. ¿Tiene causa? ¿Tiene consecuencia? Otro proceso histórico, bebé. Tú eres nueva, ¿no? Ay, no. ¿De qué colegio vienes? Melitón. ¿Un proceso histórico, hija, cualquiera? La Guerra Fría. ¿Te gusta la fría? No. Ya. ¿Tiene causa? ¿Tiene consecuencia? Sí, señor. ¿Marca un antes, un después? Tú eres nueva, ¿no? No. Ah, no, ya no eres nueva. Ya. ¿Tú? ¿Estás rayada, creo? No. A ver, aquí, a ver. ¿Tú, papi? A ver, bájate la mascarilla, te quiero conocer. A ver. Un poquito, a ver, baja la mascarilla. No puedes. O sea, esa cosa se te ha pegado, pero se te hace difícil quitártela. No será de la terna, ¿no? ¿No? Porque hoy en día los de la terna están con mascarilla, pues, muchachos, ¿no? Ya, listo. COVID. Chévere, ya. Entonces, chicos, proceso histórico marca un antes y un después. Pues jamás olvides eso, ¿ya? Listo. ¿Por qué? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. ¿Tiene causa? ¿Tiene consecuencia? Chévere. Cumpla. Tiene que cumplir.
este tiene que cumplir uno o dos estos elementos. No solamente estos dos, este también tiene que cumplir. Por ejemplo, mira, la Primera Guerra Mundial. ¿Tiene causa? ¿Tiene consecuencia? Espacio. Responde la pregunta, ¿dónde? Primera Guerra Mundial, ¿dónde? ¿Europa o Perú? Europa. Tiempo. Año. 1914. Al 10 sí. Mira, ahí está. Cumple. Lo que dijo tu compañera, la Guerra Fría. Oye, ¿tiene causa? ¿Tiene consecuencia? Espacio, ¿dónde? ¿Ah? ¿Perú? ¿Solo Rusia? ¿Solo Estados Unidos? ¿El mundo? ¿Sí o no? ¿El mundo? ¿Sí o no? ¿En la bipolaridad? ¿Sí o no? Ya, tiempo, año. 1945 hasta el año 1940, 90, 91. ¿Sí o no? Mira, cumple, ¿ah? Cumple, ¿ah? Otro hecho histórico, por ejemplo, la Revolución Francesa. Obviamente tiene causa, tiene consecuencia. Espacio. Francia, tiempo. 1780. Mira, bacanazo. Ese es joven estudiante esto. ¿Entiendes? Ese es todo esto de acá. ¿Ya? Y recuerda que es una ciencia social. Chicos, la historia como ciencia, ¿sabes cuándo empezó a surgir? Porque antes era disciplina. Incluso ni siquiera querían considerar como ciencia la historia. Oye, a partir del siglo XIX. Y por eso el siglo XIX es como el ciclo de la historia, el siglo XIX, ¿no? Gracias a los grandes historiadores, fundamentalmente, netamente de las escuelas francesas, de la escuela alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es joven estudiante con referente a lo que viene a ser el concepto de la historia. Listo. Número dos. Vamos a hablar sobre el número 3, perdón, sobre la importancia de la historia. Listo, muy bien. Pregunto, mi querido estudiante, ¿la historia es importante o no? Sí, pero recuerda, ¿cuántos elementos tiene la historia? 3. Hoy es miércoles, hoy es presente. Ayer ha sido, martes, ¿no? No, pasado. Mañana es futuro, listo. Cuidado, un alumno me dijo así, profe, ¿qué estás hablando? Es así, me estás engañando. No, ahí está. Entonces, por este lado, jóvenes, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahorita tú, ¿dónde estás? ¿En qué hora estás? Presente, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Pero, ¿estás estudiando el presente o el pasado? Estás estudiando el presente o el pasado. La historia es importante porque permite estudiar. ¿Qué cosa vas a estudiar? Estudiar el pasado. ¿Para qué vas a estudiar el pasado? Para entender. ¿Qué cosa vas a entender? Vas a entender el presente. ¿Y para qué vas a entender el presente? Para proyectarme al futuro. Entonces, esa viene a ser, jóvenes estudiantes, la importancia de la historia. O sea, yo estando aquí, profe, me la veo esta aquí para entender el futuro. Eso es importante, chicos. Es importante que nosotros, como futuros ciudadanos, conozcamos qué ha pasado en el mundo y qué ha pasado en el Perú. ¿Ya? Para ser conscientes y para entender lo que está ocurriendo ahorita en nuestro contexto. Y luego, entendiendo esto, vas a proyectarte al futuro, vas a decir que ya no voy a hacer estas cosas, voy a corregir esto. ¿Para qué? Para mejorar, ¿entiendes? En este caso, para tener una actitud crítica, una actitud analítica, ¿entiendes? Tener, sobre todo, chico, conciencia histórica, conciencia social, conciencia que es crítica, o sea, tremenda, pues, joven. Y por eso se aplica de esta forma la importancia de la historia. Papi, ¿conoce Machu Picchu, hermano? ¿Aunque sea por dibujo? ¿Quiénes la han construido? ¿Para qué? ¿Hoy en día sirve eso o no? No sirve ya. ¿O sirve? ¿Sirve o no sirve hoy en día? ¿Para qué? Turismo. Mira, ¿te das cuenta, sí o no? Pero si tú la historia no te hubiera enseñado, ¿tú crees que hubieras entendido para qué sirve eso? No, pues. Pero como ahora, ¿sabes? Mira, ¿cómo? ¿Han estudiado eso? ¿Has entendido? ¡Wow! Grande, piedras grandotes, ¿cómo habrá recogido? Mira, está analizado ahora. Y más adelante eso sirve como turismo. Mira, proyección. ¿Está encontrando, muchachos? Listo. Por ejemplo, antes, papi,
¿Te gustan las cuevas o no? ¿Ah? ¿Te gustan o no? Muchachos, a mí me encantan, hermano. Me encantan meterme en las cuevas a mí. Sí, lo máximo. ¿A ti, hijo? Con razón. Y acá en Huamanga, en Ayacucho, una cueva lo han dado importancia. ¿A qué cueva? A la cueva de Piquimachay. Antes nadie ni quería visitar, ¿ah? ¿Sí o no? Han entendido, han estudiado el valor que tenía eso y han entendido. Uy, tu máquina, dicho, aquí han aparecido los primeros hombres, vivieron los animales. Diego, Phil, Aldous, Billo, me gusta, me gusta, me gusta. Y el hombre dijo, los ayacuchanos, guamanguinos dijeron, sobre todo la arqueología dijo, hoy, si mejoramos, en el futuro nos va a traer turismo, platita. Oye, ándate hoy en día a Piquimachay. Bacanazo, ¿sí o no? Oye, el mismo acceso. Uf, bacán, hermano. ¿Qué te vas a cansar subiendo? 2. Vas a vivir animales de esas épocas que están ahí. ¿Sí o no? Ahí está Diego. Mani Manito también está ahí. Sil también está ahí. Ya, animales pleistocénicos, ¿sí o no? Mira, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo será? Y mira, están alucinando ahora, imagínate. Oye, entonces, chicos, la historia es tan importante, jóvenes estudiantes, para ver estos acontecimientos que ocurren. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, ese es joven con respecto a la importancia de la historia. Sigue la profe. Ay, 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 ay. Síguela, síguela. ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? ¿Número 3 o 4? Número 4. Número 4. Sigue el número 4. Muy bien. La corrección. Bebita, ¿cuál es tu nombre? Ajá. Rocío. ¿De qué colegio eres? ¿Son amigas? Compañeras, amigas, wow. Ya, bacán. ¿Tú también, Melitón? Ya, la Melitón Carvajal. Ya. Los de Melitón lo vamos a preguntar, ¿ya? Señorita, ¿sabes cocinar? ¿Qué comida? Arroz con huevo. Bacán, chévere. Señorita, dime, para preparar una comida, ¿qué se necesita? ¿Olla? Ingredientes. Primero ingredientes, ¿sí o no? Por más que tenga fe, si no hay ingredientes no vas a poder. Es lo mismo. Para saber historia, ¿qué necesito? Ingredientes. ¿Y cuál es su ingrediente? Bacanazo, ese alumno, por Dios, qué nivel. Hoy todos serían así. No sé qué haces acá. No sé por qué no te han hecho ingresar, hermano. Seguramente has fallado tu apellido o algo, ¿eh? Porque si no ya estarías ahí. Listo, fuentes. Entonces, ¿qué cosas vienen a ser las fuentes de la historia? ¿Qué cosas son? Son restos. ¿Qué más? Son huellas. ¿Qué más? Son vestigios. Ya son materiales, ya sea tangible o intangible, que permiten construir un proceso histórico, que permiten construir un hecho histórico, ¿vale? Y esa viene a ser joven estudiantes. Obviamente, según su origen, hay dos, ¿no? Hay fuentes, ya, según su origen, puede haber dos, ¿sí o no? Claro, según su origen puede haber dos. Uno se llama, ya vamos a colocar por aquí, fuentes primarias. Primarias. Si hay primarias, ¿qué debe haber? Secundarias. Fuentes primarias, fuentes secundarias. Ahora, yo te pregunto, si no es primarias, también se le puede llamar directas. Si no es secundaria, indirectas. Si es directa, ¿qué va a haber? Indirectas. ¿En qué consiste, profe? Esto es fácil de entender, chicos. Esto es fácil de entender. Por ejemplo, primarias son aquellas fuentes que en primera mano te brindan información de un proceso histórico. Profe, no te entiendo, cuche tu máquina. Ya. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, tú mismo ándate a Wari. ¿Sí o no? ¿Fuente primaria o secundaria? Primaria, porque estás en el mismo lugar, Wari. ¿Sí o no? Wari, mismo lugar, Wari. Fuente primaria. A ver, imagínate que ya un hombre, un historiador, escriba un libro de la cultura Wari y te da, ten estudio de Wari. ¿Primaria o secundaria? ¿Has entendido la diferencia? Es así. Fuente primaria que estás en el momento de del hecho que haya pasado, estás ahí estudiando. En cambio secundaria, ya a través de otros medios. Puede ser, por ejemplo, no sé, un texto, libros,
compendios, revistas, periódicos, yo qué sé, y esas son las fuentes secundarias. Por eso se llaman directas. Estás directamente aquí, y aquí ya también estás indirectamente. No importa, lo voy a colocar porque tus ojos dicen algo, oye. Esto dice que hay que estar directamente, ¿ya? Y de abajo también hay que estar indirectamente, no indirectamente, ¿ya? Ahí está, joven estudiante, de manera general, el ejemplo. Pero a veces no tanto te preguntan en el examen de admisión de esto. Lo que te preguntan en el examen de admisión, mis queridos estudiantes, son las fuentes según su extensión. ¿Y cuáles son, profe, según su extensión? Por ejemplo, encontramos lo que tú conoces, ¿no? Profe, vamos, ¿qué fuentes? Orales. Oye, si no te vienen orales, ¿con qué te va a venirte? Si no es orales, testimoniales. Si no es orales, profe, te va a venirte con testimoniales. Esa, chico, te viene en el examen. Profe, dímelo. Míralo. Mira. Se llama orales. Me gusta. La cámara a veces, pero bueno, muchachos, menos mal tengo esta cosita. Cámara, me gusta. Bebita, ¿cuál es tu nombre? ¿Es tu primera vez? No, ya, segunda ya, ¿no? Está acostumbrada entonces ya. Hija de Dios, dime tú, hija de Dios, dime. ¿Qué vienen a ser las fuentes orales para ti? Te cuentan. Puede ser canción. ¡Wow! ¿Qué comes, ya? Lo máximo, ay, Dios mío. ¿Qué comes? No sé, chico. Ahí está. Orales. Son testimonios. ¿Sí o no? Oye, antiguamente acá sabían libros escritos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero recabar información como, por ejemplo, si vivió, por ejemplo, en la sierra de nuestro país, el problema sociopolítico del año 1980 al 90. ¿Usted cree que hay libros de terrorismo ya de esas épocas en el campo? Voy y recojo información, ¿sí o no? A ver, mamita, cuéntame. El joven, pues, te van a contar. Mira, ahí estás recolectando. Los primeros hombres que llegaron al Perú, ¿te recuerdas? ¿Acaso recabaron información de los incas? ¿Escritamente? No, oralmente. ¿Y las personas que hacían eso, cómo se llamaban? ¿Escribas o cronistas? Cronistas, ¿sí o no? O sea, déjalo al lado, profe, tanto floro. Mira, escuchen. Dentro de fuentes orales, ya, orales acá, orales, ¿qué encontramos? Por ejemplo, encontramos cuentos, muy bien, ya. Por ejemplo, encontramos mitos, ya. Por ejemplo, encontramos leyendas. Por ejemplo, encontramos, ¿qué cosa? Fábulas. Por ejemplo, encontramos, alguien dijo por ahí, una canción. ¿Qué más? Canciones. Oiga, puede haber tanto, ¿sí o no, chicos? Chistes. Oh, tanto, pues, profe, ya no, ya mete floro, pe. Listo. Así vienen, esas vienen a ser. Chicos, ¿son tangibles o intangibles? Tangible o intangible. Que no se puede tocar, ¿sí o no? No se puede tocar. Otra pregunta. ¿Se transmite de generación a generación o no se transmite? Sí se transmite, generación a generación. ¿Te recuerdas cuando tú dormías, tu mamá decía, mamá, no quiero dormir solo, tú estás con mi papá sin ropa, pero cuenta ahí, mira, mamá, cuéntame un cuento, me duermo. Tu mamá te ha contado un cuentito. ¿Te recuerdas un cuentito que te ha contado tu mamá cuando dormías, hija? ¿No te ha contado? A ver, a ti, hija, ¿de qué cuenta? A ver. Porque hoy en día cuentan ya de Goku, de Free Fire, ¿no? O sea, ese no, pero no. ¿Un cuentito? Por ejemplo, ¿te recuerdas? ¿Un cuentito? Una fábula. Y esa fábula que te ha contado, de acá de 20 años, vas a contar a tu hijo. ¿La vas a transmitir de generación en generación o no? Y tu hijo contará a su hijo, así sucesivamente. Mira, es eso, joven estudiante. Pero lo que te preguntan en el examen no son fábulas, no son mitos, literatura, ¿qué cosa? Acá es más análisis, chicos, historia. Te van a preguntar sobre, ¿de qué? Leyendas. ¿Cómo? Por ejemplo, mira, voy a seguir hablando, participando al fondo, porque me gusta por adelante y por atrás a mí, muchachos. Claro, por atrás, es más rico, ¿sí o no? ¿Sí o no, papi? Papi, ¿tú eres nuevo? No. Papi, ¿cómo se llama la leyenda que da origen a los incas? Shh. La leyenda. Mamadora. Mamaoclio y Papaoclio. Chévere. ¿Cómo se llama la leyenda, muchachos?
La leyenda de Manco Cápac, ¿da origen a los incas o no? Y la otra leyenda de los hermanos Curi o Ayar. También imagínate, es de origen a los incas. Otra leyenda, por ejemplo, que da origen a la cultura romana. La leyenda de Rómulo y... Mira, en el examen, ¿cómo te viene? Dice, ¿no? La leyenda de los hermanos Rómulo y Remo son aquellos que dieron origen a la civilización romana. Diga, ¿qué tipo de fuente acude el historiador para construir este proceso histórico? Orales. ¿Qué tal en tu examen orales? Es lo máximo, hermano. ¿Se entiende o no se entiende? Así te viene en examen ya. Vale, listo, profe. Número, listo, ya está bacán, chévere, profe. B, bésamelo. ¿Ya? B, no, A, B, bésalo. ¿Qué fuentes serían? Fuentes escritas. ¿Qué más? Escritas. Documentales, ¿no? Fuentes escritas y documentales. Oye, ¿qué vas a fallar esto? Pues chico, ¿no? Su propio nombre dice, ¿no? Todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito, ¿entiendes? Ya sea en papel o inscrito en material sólido. Chico, acá puedo escribir, sí, pero también puedo inscribir, ¿entiendes? Chico, entonces lo que estoy haciendo es escritura o inscripción. Escritura, ¿sí o no? Esa estudia las fuentes escritas. No solo eso, para que entiendas, pues, con ejemplo vas a entender. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, textos, libros, periódicos, revistas. ¿Qué más? Los pergaminos. ¿Qué más? Los papiros. ¿Qué más? Dímelo. Crónicas. ¿Qué más? Pintura. Oiga, encontramos, por ejemplo, las inscripciones del código de Hammurabi, el código de Mano, etcétera. Los jeroglifos encontramos dentro de este tipo de fuentes. ¿Has entendido? No me entra. Ya. Sí, chicos, ¿no? Entonces, nosotros textos, ¿quién no sabe? Por ejemplo, conocemos muchos textos periódicos, de igual forma, jóvenes estudiantes. Ahora, ¿qué son los pergaminos? ¿Qué son pergaminos? ¿Son pieles de ani? Son cueros, ¿no? Imagínate, joven estudiante, imagínate ya que te maten a chivo, ¿no? Imagínatelo, y van a curtir su pellejito y van a escribir en ahí. Chicos, para escribir utilizaban lapicero Pilot o Faber-Castell. ¿Cómo que Faber-Castell? ¡Ninguna! Pluma, no vas a Faber-Castell, no sea mal, hermano. Ese era ahí el pergamino, ¿no? Imagínense, en la antigüedad, ¿no? Si no hubiera habido papel, muchachos, todos ustedes estarían viniendo con su pergamino en la mano, ¿no? Imagínate, alucinante hubiera sido, ¿no? Escribiendo con tu pluma, bacanazo, ¿ya? Y todavía cuando termina tu clase de la academia, enroscado te hubieras llevado ahí. Imagínate, ¿no? Bacanazo, verás. ¿Y cuántos animales sacrificados por Dios? ¿Cuántos cuis? O sea, imagínate, esa joven estudiante, ¿ya? Los papiros, ¿qué son los papiros? Son los primeros papeles, ¿sí o no? Son los primeros papeles que aparecieron en el antiguo Egipto, en el valle del río Nilo. Entonces, ahí está. Las crónicas, ¿quién no sabe qué son crónicas? Crónicas son antiguos escritos, ¿sí o no? Textos grandes. Y en el Perú tenemos, por ejemplo, las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala, las crónicas de los comentarios reales del Inca, ¿sí o no? Entonces, o sea, hay esa información, chicos, ya que toda esa información nos va a prestar para construir un proceso histórico y efectivamente forma parte de las fuentes escritas, que al final todo lo que vas a escribir se va a convertir en ¿qué? En un docu. Por eso se llaman documentales también, chicos. ¿Ya? Listo. Profe, sigue. O más rápido, creo, ¿no? ¿O está bien? ¿Más rápido? Dios mío, papá, perdóname, por Dios. Fuentes materiales, o también se llaman, materiales o arqueológicas. Muy bien, las fuentes materiales arqueológicas. Recuerda que las fuentes materiales arqueológicas, chicos, es hecho por la mano del hombre, o sea, pasado por tu mano. ¿Tangible o intangible? Lo puedes tocar, sentir, palparlo. Puedes ver, puede ser grande, puede ser pequeño, puedes hacer todo ese tipo de fuente, ¿no? A veces te puede gustar, a veces no te puede gustar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. Por ejemplo, dentro de esto encontramos ¿qué cosa? Todo hecho por la mano del hombre, dímelo, vamos.
Por ejemplo, profe, una cerámica, ¿no? Cerámicas. Por ejemplo, la textilería. Textilería. Por ejemplo, obras de arquitectura, ¿sí o no? Obras de arquitectura, arquitectura. Puentes, ¿qué más? Caminos, palacios, fortalezas, ¿ya? Por ejemplo, dentro de eso encontramos también pirámides, ¿sí o no? Pirámides, ¿ya? Etcétera, etcétera, todo hecho por la mano del hombre, jóvenes estudiantes. Una ciudadela, por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, el complejo arqueológico Huari, o sea, todo eso, materiales y arqueológicas, ¿ya, muchachos? Todo lo que está ya hecho por la mano del hombre. A, B, C, D. ¿Qué tipo de fuente? Audio, la fuente audiovisuales, ¿no? La fuente audiovisual, su propio nombre dice, ¿no? Papi, lo ves y te entra. Sí, ya depende de tuyo si lo sale, ¿no? Ves y lo entra. Ves y te entra. ¿Por dónde? Ni modo, ¿no? Por este hueco que haya. Te entra. Oye, es la fuente de la modernidad del siglo XX. Oye, dentro de eso encontramos, por ejemplo, ¿qué cosas? Encontramos, por ejemplo, videos, películas. Por ejemplo, encontramos las grabaciones. ¿Ya? Encontramos, por ejemplo, incluso el internet. ¿Ya? Internet, celular, tanto acá. ¿Ya? Los programas ya de internet. ¿Ya? Encontramos CD, DVD. Todas esas informaciones encontramos en aquí. Profe, ¿ayudan a construir un proceso histórico? Claro que sí. Hoy en día la gente ya no quiere ver, hermano, solo quiere ver películas, ¿sí o no? Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo era el Pleistoceno acá en la Tierra, ¿qué película puedo ver? A la era del hielo, ¿sí o no? Los animales pleistocénicos, Manny Manito, ¿tú sabes qué cosa viene a hacer Manny? Mamut, Sil, y ahí Diego. Mira, ya está sabiendo cómo eran, imagínate, ¿no? Incluso para ver, por ejemplo, sobre la llamada, sobre las guerras médicas. ¿Qué película puedo ver? Pero el 300, ¿sí o no? Ya, entonces, o sea, tantas cosas así puedo ver, joven estudiantes, y que me ayuda a construir un hecho histórico, por supuesto que sí. Y ese es joven con referente a las fuentes audiovisuales. Otro tipo de fuente, la fuente es ICO, que va a ser iconográficas, ¿no? Listo, vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a ver ahorita. ¿Van a borrar? ¿Dónde? Gracias. ¿Solo esto? No, ahí está. Ya, ahorita. Ya, vamos, suficiente, ya con esto, ya. Eso. Vamos, chicos, vamos. ¿Qué tipo de fuente viene? Dímelo. Vamos. Fuentes antropológicas o antroposomática. ¿Qué antroposomática? Fuente antroposomáticas. Listo, profe. Antroposomáticas. ¿Qué significa antro, muchachos? Hombre, somáticas, cuerpo, ¿no? Más o menos, profe, la antroposomática son restos de ¿qué? Restos del hombre. Son los restos del hombre. Joven, estudiante. ¿Qué cosa? Los restos del hombre son fuentes antroposomáticas. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando tú te vas a morir, ¿ya? Tus restos van a servir para construir un proceso histórico. ¿Entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se vas a morir, ¿qué se te va a quedar a ti? Hueso, cabello, diente, uñas, esas. Claro. La uña también se queda, no va a decir que profe, no, se queda. ¿Qué más? Oye, por ejemplo, una momia. Señorita, joven, tu novia, ¿te recuerdas Lucy? ¿Vacancia o no? Señorita, tu enamorado Tutankamón. ¿Ya? Por ejemplo, acá nada más en Huamán, Ayacucho. Tenemos en Huari. ¿Ha visto en qué posición está un esqueletito? ¿Ha visto? ¿En qué posición? ¿Y por qué los Huaris, por ejemplo, a partir de eso puede interpretar? ¿Cómo, no? ¿Por qué enterraban? Así, de esa forma. Porque creían en la vida después de la muerte, que en otro mundo va a nacer y va, etcétera. Hay que enterrar con todo su... Mira, a partir de eso ya estás haciendo eso, ya. Estás entendiendo, mira, te das cuenta, ¿no? Entonces, es así, joven estudiante, que las fuentes antroposomáticas, incluso los llamados coprolitos. Los coprolitos también sirven, ¿para qué? Obviamente para construir un hecho histórico fundamentalmente del hombre. Entonces,
Esa viene a ser, jóvenes estudiantes, las fuentes antroposomáticas. Ahora, vamos rápido, otro tipo de fuente. Otro tipo de fuente, cuéntamelo. Las fuentes iconográficas, correcto. Oye, las fuentes iconográficas. ¿Qué cosa viene a ser? Mira, la palabrita icono. ¿Qué cosa es icono? ¿Qué es icono? Habla, dímelo, ¿qué es icono? Imágenes, ¿sí o no? Las cosas en forma de imágenes, mira, observa. Las formas o las cosas en forma de imagen, vienen a ser fuentes iconográficas, ¿ya? Imágenes, ¿ya? Las fuentes imágenes, ¿ya? Las fuentes en forma de imagen iconográficas. Dentro de esto, por ejemplo, puedes encontrar ¿qué cosa? Pinturas, ¿ya? Puedes encontrar esculturas, puedes encontrar, por ejemplo, murales, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo encuentro estas cosas de aquí y forman parte de fuentes iconográficas, ¿no? Por ejemplo, yo decía siempre a mi alumno esto, ¿no? En la Plaza Mayor de Huamanga, ¿qué monumento se encuentra? ¿Qué monumento está ahí? Sucre, ¿sí o no? Sucre. Mira, forma de imagen, ¿sí o no? Mira, ahí está una escultura iconográfica. ¿Ah? La esfinge de cultura egipcia iconográfica. Pregunto, ¿la pintura rupestre formará parte de esto? ¿Sí o no? Sí, mira, iconográfica, imagínense, ¿ah? O sea, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, de las grandes obras de los grandes renacentistas, de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, las obras, las artes plásticas forman parte de las fuentes iconográficas. Y ahí está, joven, ¿ya? ¡Listo! Finalmente, otro tipo de fuente, dímelo, ¿qué fuente falta? Las fuentes las fuentes etnológicas, ¿no es cierto? Las fuentes etnológicas. Las fuentes etnológicas. Chicos, su propio nombre dice etno. ¿Qué cosa es? Costumbres. ¿No? Lógicas, estudio. Oye, ¿qué cosas son etnológicas? Son aquellas que están expresadas a través de costumbres y tradiciones. O sea, tradiciones. Las costumbres y las tradiciones fueron estudiadas por fuentes, ¿ya? Por las fuentes etnológicas, ¿no? Por ejemplo, está ya llegando una tradición en Huamanga, una costumbre, Camira, esa, ¿no? ¿Y qué van a hacer en carnaval? Bailan, ¿Te gusta que te mojen o no? ¿O te gusta a ti? Tú vas a mojar. Ah, le gusta mojar. Ahí está. Mira, lo máximo, señor. Imagínense, ahí está. En el mundo andino, por ejemplo, hay gente todavía que cree, por ejemplo, en la Pachamama. ¿No? Por eso cuando te caes, Pampapu, ¿recuerdas? Pampapu. Te asustas. ¿Con qué te pasa? Huevo, imaginen. ¿Con cuántos huevos? Tiene que ser 2, porque uno va a ser efectivo, ¿sí o no? O sea, y mira, oye, pistaco, naca, danzas de tijera, por ejemplo, oye, forma parte tecnológicas. Entonces, no, a través de ese tipo de costumbres, tradiciones, podemos observar, por ejemplo, las manifestaciones culturales de una localidad, de un pueblo. O sea, también sirve construir un proceso histórico, ¿no? Porque a través de una danza podemos ver cómo, por ejemplo, esa zona vive, cómo esa zona tiene sus vivencias y conoce esto. Y etnológicas nos permite conocer todo eso. Esas son las fuentes de la historia. Pregunto, chico, en el examen te preguntan 1, 2, 3, los 4 que están aquí. Te voy a comentar algo. Estos 3 pueden venir o no también. Chicos, si estos ejemplos no vienen, vas a encontrar en estas de acá. Por ejemplo, ¿qué tal te vienen ejemplos de etnológicas, de tradiciones o costumbres, y en tu clave no encuentras etnológicas? ¿Cuál de las 4 marcas? ¿Cuál marcas? Orales. ¿Sí o no? Obviamente marca orales. La misma. ¿Qué tal? Hay ejemplos de, por ejemplo, una pintura y no hay iconografía. ¿Cuál marco? Ah, te das cuenta. ¿Qué tal en mi examen? Por ejemplo, viene restos del hombre, pero no hay antroposomática. ¿Cuál marco? ¿Cuál marco? Materiales escritas. Esa, ¿se entiende? ¿Se ha entendido? Cuidado, te estoy dando esto en este lado, ¿vale? Listo, joven estudiante. Ahora, este chiquito espacio quiero aprovechar para algo. Si me olvidaba hacer sobre... ¿Qué número sigue? ¿El número? 5. Me olvidaba hacer, joven estudiante, algo importante. Oh, Dios mío. La famosa historiografía. La historiografía.
La historiografía. Chicos, ¿qué cosa estudia la historiografía? ¿Recuerdan? Estudia ¿quién? A la historia. Y gracias a eso nosotros sabemos, por ejemplo, ¿quién es el padre de la historia? Ay, Dios mío, eso es un insulto a tu cerebro, creo, ¿no? ¿Estoy insultando, muchacho? Dios mío, no importa, lo voy a escribir, pues, ¿ya? Se llama Heródoto. ¿Heródoto de qué? ¿De Halicarnaso o Alicarnaso? Alicarnaso, Heródoto de Alicarnaso. Heródoto de Alicarnaso es considerado como padre de la historia, ¿no es cierto? Porque fue la primera persona en hablar de un hecho importante a través de su obra Nuevo Libro de Historia, de un hecho. ¿De qué hecho? De las guerras. ¿Qué guerras? Muy bien, habla de las famosas guerras médicas. Usted sabe que en las guerras médicas, ¿con quién se han enfrentado? Se han enfrentado los griegos y los persas. Al final, ¿quién ganó? Griegos. Pero recuerda, la historia de Heródoto era solamente descriptiva, ¿sí o no? Esa era más o menos como los cronistas, a veces ya exageraba, ya, ¿no? Y contra esa exageración, contra esa descripción, nació otro historiador que también es griego. ¿Quién es? ¿Yo o tú? Tú sí. ¿Y se convirtió en qué? Padre de la historia. Muy bien. Padre de la historia científica. Padre de la historia, no te olvides esto, padre de la historia científica. Entonces, muchachos, ¿quién es padre de la historia científica? Tucídides. Muy bien. Y Tucídides, joven estudiantes, también habla de un hecho importante. Tucídides. ¿De qué habla? De la guerra del pelo. No te olvides, ¿no? Que ese señor habla, y su obra, por cierto, también se llama La historia de las guerras del Peloponeso. Muchachos, ¿con quién se enfrenta acá? La guerra del Peloponeso. Esparta y Peloponeso. Esparta y Atenas se van a enfrentarse en aquí. Ya, muy bien, ahí está. Listo. Otra pregunta. A Heródoto, ¿quién lo puso padre de la historia? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo dijo que él mismo dijo, yo soy padre, dijo? ¿Quién lo puso? ¿Quién? ¿Quién lo ha denominado como padre de la historia a Heródoto? ¿Quién lo llamó padre de la historia a Heródoto? ¿Qué soplo? Es un historiador griego, perdón, romano, historiador romano, Cicerón. Nunca te olvides, ¿no? ¿Quién le puso padre de la historia a Heródoto? Cicerón. ¿Sí o no? ¿Griego o romano? Romano. Pero estos dos hombres, ¿son griegos o romanos? Por razón, la historia se desarrolla de manera específica en Grecia o en Roma. Grecia, bacán. Ese es joven estudiante. ¿Quién de estos dos grandes hombres participó directamente en un proceso histórico, un hecho histórico, y ha diferenciado el pretexto con causa y consecuencia? No. Tucídides, muchachos, participó en la guerra Peloponeso como soldado. Era soldado e historiador, imagínate. Estaba viviendo el conflicto. Un ratito, voy a escribir ya. Ahora sí con titular y pum, me gusta. Sí, un ratito. Mira, vivía el momento, imagínate. Y por eso incluso a un soldado le preguntaba, pues soplita, ¿por qué estás luchando? Estoy luchando porque voy a defender a Atenas, pecunche, tu máquina. Ya. ¿Y qué va a pasar al final? No sé, papá, de repente voy a morir. Oye, ha encontrado causa y consecuencia. Tío, analiza los hechos, imagínate. Ha diferenciado el pretexto con una causa. Mira, ahí está. Ese señor, por eso se llama padre de historia científica, no es por otra cosa. Entonces, ahí está, joven estudiante, los grandes hombres de la historia que están presentes frente a tuyo. Ya, listo, muy bien. Ahora sí. Ahora, volvamos a esto. Imagínate que tú, como las fuentes estás estudiando, y, por ejemplo, no sé, antroposumáticas, ¿no? Y quieres saber cómo eran los hombres durante la etapa medieval. ¿A quién vas a llamar? ¿Al hombre que estaba en la época medieval? No, a una ciencia. ¿Qué ciencia? A la ciencia auxiliar. ¿Y qué ciencia auxiliar sería esa? ¿Para estudiar al hombre? ¿Paleontología? ¿O la antropología? Antropología. Muy bien. Entonces, chicos, pasamos por este lado. Entonces, vamos a escribir, jóvenes estudiantes, las llamadas ciencias. Muy bien. Número 7, profesor. Las ciencias auxiliares. Muy bien. Ahí está. Ay, Dios mío.
¿Por qué estaría así? No sé, estoy nervioso hoy día, no sé, algo he visto ahí. ¿Alguien me puede pasar? ¿Con qué se pasa? Ay, Dios mío. Me da miedo, pero... Ciencias auxiliares. Muy bien, muchachos, ciencias auxiliares. Chicos, si hay ciencias, también debe haber ¿qué cosa? Si hay ciencias, también debe haber muy bien, las famosas disciplinas auxiliares. Las disciplinas auxiliares. Correcto, muy bien. Las disciplinas auxiliares. Ahí está, muchachos, presente y cada uno. Chicos, ¿son iguales o diferentes? De alguna otra forma siempre hay una diferencia, ¿sí o no? Hemos dicho que las ciencias vienen a ser un conjunto de ¿qué? Un conjunto de métodos. Un conjunto de métodos. En cambio, las disciplinas vienen a ser un conjunto de técnicas, ¿no? O sea, encontramos métodos, encontramos técnicas. Y ahí está, ¿no? ¿Cuál es más grande? ¿Métodos o técnicas? ¿Y cuál es más pequeño? ¿Cuál te gusta? ¿Grande o pequeño? Ya grande, vamos a empezar con grande entonces. Ya, bacán, profe, lo grande me gusta, bacán, chévere. Qué barbaridad, Dios mío. Imagínate, quiere estudiar al hombre, de los orígenes, cómo sé. ¿A quién voy a llamar? La historia, ¿a quién va a llamar? A la antropología. Y la antropología, ¿qué cosa va a estudiar? Estudia al hombre, ¿sí o no? La antropología estudia al hombre. ¿En qué aspecto? En el aspecto biosocial. Estudia al hombre en el aspecto biosocial. Entonces, muchachos, la antropología viene a ser una ciencia que se va a encargar de estudiar al hombre en el aspecto biosocial, el aspecto biológico, el aspecto social. Eso estudia la antropología, ¿no? Otro, imagínate, yo estoy utilizando la fuente de materiales arqueológicas y he encontrado el hueso de un animal. ¿A quién voy a llamar para entender esto mejor? Más específico, ¿a la quién? ¿Al huesólogo o a la paleontología? Ah, la paleontología. Pregunto, ¿qué estudia la paleontología? Restos. ¿Restos materiales o fósiles? Correcto. Entonces, profe, la paleontología estudia los restos fósiles. Y cuando yo digo fósiles, chicos, me refiero tanto a animal como vegetal. O sea, tanto de animales como de vegetales. Tanto de plantas como animales. ¿Verdad? ¿Qué es esa, no? La paleontología. Oye, imagínate yo como historiador o de repente utilizando una ciencia, una fuente, y he encontrado, digamos así, bueno, he encontrado, no sé, quiero estudiar Machu Picchu, cómo hicieron las pirámides. ¿A quién llamo? A la arqueología. Porque la arqueología es una ciencia que se encarga de estudiar ¿qué cosa? ¿Se encarga de estudiar qué? A los restos materiales. Estudia los restos materiales. Si en tu examen o no vas a encontrar los restos materiales, ¿con qué otro nombre vas a encontrar? Construcciones pasadas, ¿vale? Construcciones pasadas para estudiar, por ejemplo, cómo se construyó Machu Picchu, las pirámides, la muralla china, o no sé, Barguari, no sé. Esa viene la arqueología, joven estudiante, ¿no? Entonces, esa viene a ser. A ver, imagínate, yo quiero saber, digamos, por qué se produjo el crack del 29, esa crisis, ¿no? ¿Y a quién me voy a llamar? A la economía, ¿no? Y la economía es una ciencia que se encarga de estudiar ¿qué cosa? ¿Estudia qué cosa? ¿Solo la producción? ¿Solo la producción estudia? Distribución. ¿Solo eso? Hoy tantos, ¿para qué? Pues si además tú tienes tu profe de economía, el profe aquí, ¿Caputo o Puspo? Sí, el profe que ya te voy a explicar, ya, pues, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Distribución, producción, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, por qué a través de la historia Hitler tuvo una actitud tremenda. Le gustaba asesinar, etcétera. Yo quiero saber, por ejemplo, cómo el problema sociopolítico en el Perú del año 1980 al 90 ha dejado a los ciudadanos en el Perú. Imagínate, medio más o menos como tú, ¿ya? Yo quiero saber, por ejemplo, por qué esta generación que están acá están en mucho Free Fire, imagínate, ¿no? Porque yo quiero saber, por ejemplo, qué consecuencia trajo el COVID en el pensamiento de los ciudadanos, de los hombres, de la sociedad. ¿A quién voy a llamar? A la psicología, ¿no? Ahí está, ¿no, muchachos? La psicología. Entonces, ¿la psicología qué cosa estudia? ¿Estudia a los locos?
No, la psicología estudia al comportamiento. ¿De quién? El comportamiento del hombre, obviamente, ¿no? Y puede ser a nivel individual o a nivel colectiva, ¿no? Por ejemplo, a nivel individual, Hitler. ¿Individualmente sí o no? A nivel colectiva, por ejemplo, sobre el problema del terrorismo en el Perú, no sé, del COVID, o sea, ahí está, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? La psicología incluso hoy en día, joven, está teniendo bastante acogida, ¿no? Y muy pronto también en la UNCH, ahora vas a tener. Hoy digo siempre y nunca llega hoy, no sé por qué. No, entonces ahí está, joven estudiante, ¿no? Porque todo el mundo siempre necesitamos de eso, no más que nunca, ¿no? Tú que el día domingo no has logrado el ansiado ingreso, te querías matar, ¿sí o no? Claro, ¿no? O sea, terrible. Entonces, para eso necesitas un psicólogo para que te pueda explicar, orientar, qué está pasando, ese desorden mental que tienes, ¿no? Imagínate cuando te enamoras, ya no quiero ni hablar, Dios mío. Solo piensas en puentes, ¿sí o no? Te vas a Puente Pascualillo y te quieres saltar, un cuchillo de cartón, Dios mío, ¿ya? ¿Quieres ahorcarte con carrete? ¡Oh, qué barbaridad! Tantas cosas así, joven estudiante, ¿no? Entonces, ahí viene un psicólogo y te va a ayudar. Chico, ¿solamente son esto o hay más? ¡Es más! Mira, ve que este necesita de él. Mira, lo hago cumplir, ¿ya? Imagínate yo como arqueólogo, estoy excavando, he encontrado una moneda. Ah, ¿necesitas sí o no? Oye, entonces, profe, ¿a quién llamo? ¿Al Banco de la Nación? ¿O a la numismática? Ahí está la numismática. Voy a llamar a la numismática, mi chico. Entonces, profesor, la numismática es una disciplina que se encarga de estudiar. ¿Qué cosa estudia? Ah, estudia monedas. ¿Solamente monedas? También medallas antiguas. Ya va a estudiar la numismática. Muchachos, listo, muy bien. Y si tú recolectarías, por ejemplo, monedas, ¿cómo serías? ¿Cómo te llamarían? Numismáticos, ¿sí o no? Ya, obviamente antiguos, pero joven estudiante, ¿no? Sí, esas vienen, sería. O las medallas también, ¿no? Listo. Otro. Imagínate, tú quieres interpretar una inscripción o escrituras antiguas. Y para descifrar escrituras antiguas, viene a ser ¿qué cosa? La paleografía, ¿no? La paleografía. Ya que, profesor, la paleografía viene a ser una disciplina que se encarga de estudiar ¿qué cosa? ¿Desciframiento de qué? De escrituras, obviamente escrituras antiguas. Y pregunto, ¿se hace escritura en material blando o sólido? ¿Blando o sólido? Blando. Por ejemplo, papi, ¿esto es blando o sólido? Ah, aquí se escribe, muchachos, ¿ya? Pero hay lo contrario, ¿no? Por ejemplo, bacanazo, la epigrafía. Y la epigrafía es una disciplina que se va a encargar de ¿qué cosa? Se va a encargarse de interpretar. ¿Qué interpreta, papá? Interpretar, correcto, inscripciones. ¿Solo inscripciones? Grabados, ¿sí o no? Papi, ¿en material blando o sólido? Blando o sólido. Lo sólido es esto: metal, hueso, mármol, piedra, madera, etc. Brother, lo que yo estoy haciendo en la pizarra ahorita se llama paleografía o epigrafía. Habla, paleo o epi. Habla, paleo o epi. Escuche tu máquina. ¡Ah! ¿Paleo o epi? Porque estoy dejando, ¿sí o no? ¿Cuál se queda más, la escritura o la inscripción? Hija mía, hijo, si tú quieres hacerte famoso, deja de grabar TikTok, hermano. Anda al colegio Mariscal Cáceres, en la puerta. Si estás templado de alguien, escríbele su nombre. No hagas escritura, haz inscripción. Agarra tu desarmador. Imagínate. ¿No? Entonces ahí está. Ya, muchachos, eso. En tu penca de tu tuna, ¿no te recuerdas? O en la cabuya, ¿no me le escribías? Ay, por ti me muero, Juan, pero no sé qué Juan será, pues, ¿no? Pregunto, ¿haces paleografía, epigrafía? Habla. ¿Vale? Porque eso difícilmente se va a borrar, ¿sí o no? Claro, imagínate, no van a ver todavía otras personas, imagínate. Imagínate ver tu nombre, señorita, en allí. ¿Cuál es tu nombre? Teresa. Adelicia. Y te ha escrito él. Dios mío.
Allá, no, mira. ¿Cómo que no jodas? No jodas, profe. Ya, mentira, hermano. Acá, acá. Oye, ¿solamente esto o más? Por ejemplo, sigamos. Por ejemplo, otra. Por ejemplo, la famosa vexicología o vexilología, ¿no? La vexicología, la vexilología. Oye, ¿qué estudia? ¿Qué estudia? Estudia, por ejemplo, las banderas, ¿no? Las banderas, significado de las banderas. Y cada país tiene su significado, ¿sí o no? Muchos tienen sus líneas horizontales, verticales, diagonales, eso como sea, imagínate, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Mira, vas a fallar seguramente esto. Papi, tú no. Señorita, tú del medio. Tú, tú. ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Leyenda? Ah, Dayana. Perdón, es que decía no me he bañado también, ¿no? Dayanita. ¿Dayanita? Dayana, dime. ¿Qué colores tiene la bandera peruana? Rojo y blanco. Ya. En el examen para la poli ya fallaste ya. No ingresas. Blanco, rojo, morado. Blanco, rojo, rojo. ¿Cuál es? Blanco, no, rojo, blanco. Así lo correcto. ¿Ah? Es psicología también, ¿no? Psicología también. Te trabajan, ¿cómo, no? Imagínate. ¿Ah? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿quién uno parece extranjero? Extranjero tiene. Señorita. Ah, este vota. No, este sí, tiene razón, hermano. Papi, ¿cuál es el color de la bandera francesa? ¿Recuerdas? Cuando hablamos de la Revolución Francesa, etcétera. ¿Qué color es? ¿Arcoíris? No, no, ¿qué color es? Azul, blanco. ¿Acaso es por gusto? Eso tiene significado, hermano. Tiene significado. ¿Ah? Oye, si te explicara de todas las banderas de los países, uff, lo máximo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién estudia eso? ¿Quién estudia? La vexicología, ¿no? Listo. Papi, otra. A ti que te gusta meterte a los huecos, grande, pequeño, yo qué sé, de qué hueco puede ser oscuro o no sea oscuro, pregunto, ¿cómo se llama esa disciplina? ¿Habla huecología o espeleología? Espeleología. Entonces, ¿la espeleología qué estudia? Muy bien. ¿Les gusta cuevas? ¿Cuevitas o cuevas? Cuevas. Y cavernas, ¿no es cierto? Cuevas y cavernas, ¿no? Cuevitas, ¿no? Muchachos, ¿les gusta la cueva o no? Uf, a mí me encanta, hermano, meterme en la cueva, de verdad. Porque en la cueva, tú sabes, puede ser explorar muchas cosas, ¿sí o no? Exploras muchas cosas. Tú te puedes convertir en arqueólogo en esa cuevita, ¿no? Listo, lo máximo, hermano, ¿ya? ¿Qué más? Con esto sí te agarro, ¿ah? Sí, con esto te agarro. Oye, ¿qué estudia la hemeroteca? Hemeroteca. Oh, ya lo sabías, ya, Dios mío. ¿Qué tiene la hemeroteca? La hemeroteca estudia periódicos. ¿Presentes o pasados? Obviamente, periódicos pasados. ¿A ti que te gusta recolectar el periódico del chino? ¿Ya? El ojón. El periódico del chino. ¿Sabes, no? El chino. ¿Has visto el chino? No. ¿Qué es periódico? Es un periódico. El ojo, ¿sí o no? A ti te gusta ver, por ejemplo, el ojo. Sobre todo la portada final, ¿te gusta ver a ti? ¿Ya? Hemeroteca. ¿Ya? Listo. Oye, y así sucesivamente. Solamente esto hay muchos. Obviamente hay muchos, pero joven estudiantes. Lo más importante son estos, ¿no? Pero en el examen de admisión, de estos, los 3 primeros siempre vienen. De esto, los 3 primeros siempre vienen. Y están obviamente en la pregunta número 37, ¿no? Siempre. ¿Ya? Listo. Muy bien. Terminamos esa parte. Pasamos a la otra parte. ¿Ya? Muy bien. Arrancamos, chicos, con esta parte. Borramos. ¿Borramos, no? Búrralo. Ay, ya. Papi, ¿qué tal, papi? ¿Tranqui? ¿Vos qué tal con Chuyito? ¿Lo tienes peladito? ¿Sí? Ha ingresado, ¿no? ¿Domingo? ¿A qué escuela? Uf, no, mano. Déjame darte la mano, hermano. Felicitaciones. ¿Ya te has presentado a los muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ah, afuera tenemos un peladito. Lo tiene peladito la cabecita.
A ti también te lo vamos a pelar cuando vas a ingresar así. ¿No? Yo cuando he ingresado no quería que me lo pelen, no me gustaba. Porque me hacía frío. Porque peladito hace frío. ¿Sí? Por eso hay que utilizar ¿qué cosa? ¿Ponchito? Un chullito, ¿no? Un ponchito, ¿no? ¿Cómo que ponchito? Chullo, hermano, ¿qué están hablando, por Dios? Vamos, lo borro, ¿no? Papi. Francés, lo borro, ¿no? Ya, acá. Chacho. Ay, ay, ay. Muy bien, mis queridos estudiantes. A seguir estudiando, jóvenes. A seguir estudiando. Ya lo borro todavía. Además ya tienes el siglo pasado, ¿sí o no? Si quieres puedes prestarle para que se saque copia a tu compañero que está recién viniendo, ¿ah? Borroso. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué número sigue? 8. La número 8. Vamos a hablar sobre... ¿De qué cosa? La división de qué? División de la historia, ¿no? Y recuerdas, para hablar sobre la división de historia, ¿cuántas concepciones filosóficas en el mundo existen, chicos? Habla, ¿cuántos? 2. ¿Cuáles son? Idealismo y... Idealismo, ¿cómo se llama? Materialismo. Muy bien, muy bien. Esa me gusta, por Dios. Esa me emociona eso. Me gusta. Profe, en el mundo existen 2 concepciones filosóficas. Uno viene a ser el idealismo, y el otro viene a ser ¿qué cosa? El materialismo. ¿Sí o no? Idealismo y materialismo. Oye, ¿los que creen en Dios son idealistas o materialismos? Ah, si tú crees en la materia. Sí, mira, suelto esta frase, mira mi frase. Ver para creer. Ver para creer. ¿Materialista o idealista? Ay. Entonces, oye, estás tirando, por Dios, oye. ¡Hala, mano! Sí. Estás lo máximo, ¿no? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos, por ese lado, ¿ya? Profe, los 2 sí, ¿no? ¿Bien? ¿Ya? ¿Listo? A ver, vamos a ver. Hay una división de esto y hay una división de esto. ¿Tú sabes, sí o no? La división idealista de la historia viene a ser ¿qué cosa? La primera división que todo el mundo conoce. Tu abuelita también conoce. Tu bisabuelita también conoce. Se llama la división clásica. ¿Sí o no? O clásica clásica o tradicional. ¿Sí o no? Esta división de la historia, tú sabes, hermano. ¿Entiendes? La otra división materialista que divide la historia, ¿en qué? ¿Cómo se llama? La división científica. La división científica, o también se llama la división científica o marxista. O materialista. O idealismo en este caso. No, mira, me voy para arriba. Entonces, en el examen siempre va a venir el rojito. Los rojitos siempre vienen en examen. Por cuestión de didáctica, con la finalidad un poquito de compartirte la filosofía, te estoy mostrando estas 2 concepciones filosóficas del mundo. ¿Vale? Listo, entonces ahí está. Profe, no me complique la vida, te lo voy a hacer de la forma más sencilla. Ambos lo va a dar, mira, profe. ¿Quién hace la división clásica de la historia? Dios mío, ¿quién lo hace? Te comento, ¿sabes qué? Estos hombres que hacen la división de la historia son alemanes. Por eso te digo que la ciencia, por eso te digo que la historia como ciencia social tuvo mayor énfasis en Alemania. ¿Entiendes? Alemania en el siglo XIX, por eso el siglo XIX como el ciclo de la historia, el siglo XIX. Y son alemanes que hacen la división, ¿eh? Y por cierto, son filósofos. Imagínate. Ya, pero bueno, también un poco de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clásica tradicional fue desarrollada por Cristóbal Keller. Ahí está. Cristóbal Keller Celulario.
este señor hace la división clásica de la historia. Alemán, filósofo y también por ahí historiador. No, ahí está. Pero hay otro alemán que divide la historia también de manera científica. ¿Qué es? Habla. Carlos, otro alemán, filósofo. Carlos Marx, ¿con quién? Con Federico. ¿Qué Federico? Muy bien, no, los dos son alemanes, ¿no? Federico Engels. Carlos Marx y Federico Engels. Ya. Hacen la división de la historia de forma científica y Keller tradicional. Oye, ahora, otra que te preguntan. ¿Cómo hace la división? ¿Cómo divide la historia? Muy bien, qué barbaridad, por Dios, qué nivel, no sé qué cosas hacen aquí. En edades, profe, hacen edades, en edades. Profe, me gusta, bacanazo lo que estás hablando, me emociona, profe, listo. Oye, ¿y materialismo cómo es la división de historia? Ah, por Dios, hace en modos de qué? ¿Modos de vida o producción? Modos de producción, modos de producción. Si no es así, modos de producción, vas a encontrar una relación socioeconómica. O sea, tiene el aspecto económico, ya, el aspecto económico para dividir la historia. Entonces, jamás debes olvidarte estos dos elementos fundamentales con referente a esto. Y para lo cual, tu profe va a dibujar, obviamente, esto, ¿no? Cómo se desarrolla la historia para él y cómo se desarrolla la historia para la otra, ¿no? Y por acá voy a hacer, mientras tú tanto, vayas marcando tu libro. Tú que eres ya más o menos tienes experiencia, vas marcando tu libro. ¿O ya terminaste? ¡Ay, qué barbaridad, por Dios! Hoy. ¿Otra toma que es? Ya, pero vayas continuando, pues, ¿no? Vayas marcando tu libro.
1. ¿Está combinado? Ok. ¿Sí? ¿Eso qué dice? Texto. Bueno, este no la corregí. Ya, digamos. Papu, ¿qué tal? Ya, vamos chicos. Vamos chicos. Correcto, listo. Chicos, vamos a continuar desarrollando. Ya, a ver. Vamos a hablar de la división clásica y tradicional de la historia. Dice que la historia se divide en edades. Pregunto, ¿cuáles son esas edades, chicos? ¿Cuáles son esas edades? Ah, profe, facilito, ¿sí o no? Edad antigua, media, muy bien, moderna, muy bien, la edad contemporánea, muy bien, contemporánea. La edad contemporánea. Listo. Debo saber solamente qué cosa. Mira, solo esto. Esto repite. Fácil. La edad antigua, para la historia clásica, ¿cómo empieza? ¿Cómo se da inicio? Ah, ¿en la invención de qué? Correcto. Se desarrolla con la invención de la escritura. ¿Y cómo se llama la escritura más antigua del mundo? La escritura cuneiforme, ¿no? Entonces no te olvides esto, ¿ya? Que se da inicio con la escritura cuneiforme. ¿Ya? Cuneiforme. Se da más o menos, pero ¿sabes qué? Antes de eso, de repente, mira, la historia clásica tiene en cuenta no solo los acontecimientos, me olvidaba colocar. Tiene en cuenta, ¿qué cosa? Los años. Tiene en cuenta los años. Por ejemplo, Antiguo empieza más o menos ¿sobre cuánto? 3.000, 3.500, 4.500, bueno, ahí, aproximado. Y termina en 476. Y luego esto termina en 1.453. Luego se da 1.789. ¿Y cuándo termina esto? Ahora, ¿qué año estás? 2023. Profe, mira, tiene en cuenta, o sea, esto tiene en cuenta los años. Oye, para lo cual, mira, ¿qué se produce en 3.500 o 4.500 antes de Cristo? ¿Qué se producía? La invención de qué cosa? Ah, profe, se da la invención de que se da la invención de la escritura. ¿Y cómo se llama esa escritura? La cuneiforme, ¿no? Entonces, mira, esto es importante, la escritura mira, el inicio de la historia para la clásica se da con la invención de la escritura, ¿entiendes? ¿Ya? Porque dice que una vez que el hombre haya descubierto la escritura, va a empezar a registrar recién todos los hechos, todos los acontecimientos importantes, ¿ya? Va a registrarlo recién ahí, y por eso es que la historia empieza con este acontecimiento importante. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 476. Pregunto, ¿qué ocurrió ahí? Caída. Ah, Oriente Occidente. Me recuerdo con esta palabrita. ¿Te recuerdas? Ciro. ¿Ciro Bar o Ciro tú? Ah, Ciro Bar. Bueno, vamos a corregir. Ya, Ciro Bar. Y usted sabe eso, profe. Ese significado viene a hacer qué cosa. Ya, bueno, sabes ya, pues, ¿no? Caída del Imperio Romano Occidente. Pregunto, ¿a mano de quién? Ah, correcto, a mano de los bárbaros. ¿Y quiénes eran los bárbaros? Pueblos germanos, extranjeros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esos eran. Pregunto, ¿quién era el último romano? De Roma. ¿Te recuerdas de que Roma es 12 o no? ¿Este es la Oriente o Occidente? ¿Oriente? Occidente. ¿Y este? Y este tenía como capital la ciudad de Milán y Roma. Este tenía como capital en Constantinopla. Y así. Y, obviamente, jóvenes estudiantes, señores, el último emperador romano de Occidente fue ¿quién? ¿Quién?
Rómulo, Augustulo, ¿sí o no? Que fue derrotado por el gran bárbaro, ¿quién? Odoacro, jefe de los érulos. Al final, no solo él, sino muchos bárbaros contribuyeron al caída de Roma Occidente, y al final se cae todo esto, y esto sigue vivo todavía, ¿entiendes? ¿Te das cuenta? Solo se cae el Occidente, y eso marca un antes y un después, mira. Y eso marca el fin de la Edad Antigua y da inicio a la Edad Media. Y la media marca desde este hecho hasta 1453. ¿Qué se produce de ese hecho? ¿Qué se produce? Igual Ciro. ¿Qué es Ciro? ¿Ciro yo o Ciro tú? Ciro tú. Te está diciendo caída de Roma Oriente, ¿no es cierto? Caída del Imperio, muy bien, romano, del Oriente Occidente, o a mano del Oriente, a mano de los turcos otomanos, ¿no? De los turcos otomanos, a mano de los turcos otomanos. Muy bien, se caen los turcos, ya a mano de los turcos otomanos. Y eso marca el fin de la Edad Media moderna, ¿no es cierto? Oye, ¿quién fue el último emperador del Oriente? ¿Qué Constantino? Constantino XI, muy bien, que fue derrotado por el gran jefe de los turcos llamado Pegane o Mohamed. ¿Qué Mohamed? Mohamed II, ¿no? Y al final terminó con todo eso. Oye, ¿qué tienen? Mira, pero recuerda que el Oriente tenía como capital la ciudad de Constantinopla. Por eso en el examen, si no te va a venirte como caída del Imperio Romano del Oriente, te va a venirte como caída de Constantinopla o toma de Constantinopla. Ahora sí cayó. Y ya está, los dos Romas, ya cayeron. Ya. Y eso marca el fin de la Edad Media y el fin de la inicio de la Edad Moderna. Y abarca hasta el año 1789. ¿Qué se produce en el 1789? Se produce la RF. ¿Qué cosa es la RF, profesor? La Revolución Francesa, correcto, ¿no? Una revolución burguesa, joven estudiante, que marcó un cambio estructural en Francia, ¿no? Y esa viene a ser, joven, Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ese es, joven, con referente a esto, joven, la Revolución Francesa, ¿no? Y la Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna, de inicio de la Edad Contemporánea. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Y ese es, joven estudiante, ¿no? Ahora viene el análisis. Chicos, los acontecimientos que estás observando en la pizarra son aquellos acontecimientos que ocurrieron, oye, ¿para el mundo o solo para el continente europeo? Habla, mundo Europa. Por lo tanto, se dice que esta división de la historia ya viene a ser netamente jamás eurocentrista. O sea, ¿por qué se llama eurocentrista? Porque los hechos son más válidos para el continente europeo. Y además que la historia para ellos empieza con la aparición del hombre de la escritura, ¿no? Y ahí está, y ese es joven estudiante, ¿no? Entonces, de manera general, te vienen en el examen esos hechos tan importantes, ¿no es cierto? Bueno, sigamos, ¿no? Pero contra esta división de la historia clásica, tradicional, nace lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Materialismo. ¿Cuál es lo contrario? Científica. Por otro alemán también. ¿Es alemán como? Ya, Carlos Marx y Federico. ¿Y quién hace la división de la historia teniendo en cuenta qué cosa? Modos de vida de producción. ¿Y cuáles son esos? Y te dicen, hay sociedades diferentes. Primera sociedad, ¿cómo se llama? Comunidad. ¿Qué comunidad? La comunidad primitiva. Y luego viene sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad esclavista. Luego viene, ¿qué sociedad? Muy bien. ¿Qué sociedad? Sociedad feudal. Luego viene sociedad. ¿Qué sociedad? Habla la sociedad capitalista. Luego viene, muy bien, una época de transición. Esa época de transición viene a ser la sociedad, cuéntamelo, la sociedad socialista. Pero solamente es una época de transición, es un puente. Y al final vas a llegar a una sociedad casi perfecta. Y esa sociedad perfecta se llama la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad comunista. La sociedad comunista. Mi futuro universitario es San Cristobalino. ¿Ya? Pregunto. ¿Usted cree que en el examen de admisión te va a decir, mencióname todo esto? ¿Te va a decir, mencióname esto?
¿Te va a decir en aquí, mencionan esto? No, chico. Te preguntan esto. Oye, en aquí, igual forma. Te van a preguntar qué cosa. Te van a preguntar su modo de producción. Eso es lo que te van a preguntar los modos de producción. Profe, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿cómo es su modo de producción en la comunidad primitiva? Y ahora, antes de esto, ¿no? Quiero plantearte y quiero seguir lo siguiente. Pinza. Los pollitos dicen, pío, pío. Hola, ¿tu nombre? Nayeli, dímelo tú, ¿ya? ¿Cómo inicia la comunidad primitiva? ¿Cómo se da su inicio? Y así también se inicia lo que viene a ser la naturaleza. Bacán, me gusta. Bebé, ¿cómo se da inicio la comunidad primitiva? ¿Recuerdas tal vez por ahí? Una comunidad parasitaria. Chévere, bacán. ¿Cómo inicia? Estoy preguntando. ¿Cómo inicia? Si la clásica era la invención de la escritura, y ¿cómo inicia? Jamás te olvides. Escritura, hombre. Listo, joven. Porque dice que la historia inicia desde que el hombre ha empezado a desarrollarse. No es que la escritura. No. Dice, no, desde que el hombre ha empezado a surgir, a desarrollarse, desde ahí inicia la historia, no solamente la escritura. Mira, va contrario a esto. Y dice, ¿pero qué? Tiene en cuenta su modo de producción. Dice, este hombre que vino desarrollándose se llama comunidad primitiva. Tradicionalmente esta comunidad primitiva se llama la prehistoria. Oye, ¿cómo es su modo de producción? Una economía parasitaria. ¿Ya? Una economía de subsistencia, ¿no? En donde el hombre se va a dedicarse fundamentalmente a ¿qué cosa? A la caza, a la recolección y por eso va a vivir. Pero además dice, ¿no? No solamente joven estudiante, dice, la historia se desarrolla de acuerdo a modos de producción, sino también de acuerdo ¿a qué? A la lucha de vida o de clases. A la lucha de clases, imagínate, ¿no? Y por eso incluso ellos conceptualizaban a la historia, ¿sabes qué decía? Que la historia era manifestación de la lucha de clases, imagínate, la conceptualización de la historia. Entonces, va por ese lado. Pregunto, en la comunidad primitiva, ¿ya? ¿El hombre va a luchar con quién? ¿Hombre con la naturaleza? Va a haber una lucha, profe, entre el hombre, ¿con quién? El hombre con la naturaleza se va a enfrentarse, ya en esto, joven. Pero, ¿cómo con la naturaleza, profesor? Yo no entiendo esto. Es que la naturaleza le va a presentar frío, hambre, ¿sí o no? Contra eso tiene que luchar el hombre, joven. Pero recuerda la frase, no hay mal que dura. Y así ellos también dicen. Va a terminar y van a hacer una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque ellos aplican el materialismo dialéctico. ¿Te das cuenta? ¿Y qué cosa es la dialéctica, profe? La dialéctica, chicos, es todo cambio, toda transformación. Chicos, repito, toda sociedad, analiza, toda sociedad está en constante cambio, está en constante desarrollo. No se queda, nada es estático, nene. Por ejemplo, tú ya no eres lo mismo que es de ayer, eres diferente. Profe, pero no me doy cuenta. Oye, esos son cambios internos, ¿me entiendes? Y también externos. Solo lo externo te das cuenta, lo interno no. Entonces, es así la sociedad. Hay cambios, va a haber cambios. Y va a cambiar, traerá una nueva sociedad consigo, que viene a ser una sociedad esclavista. Profe, ¿y cómo es su modo de producción de una sociedad esclavista? ¿Cómo es? ¿El hombre produce o no produce? Sí, empieza a producir. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? Hombre. ¿Y eso cómo se llama? Explotación. ¿De quién? La explotación. Profe, bacán. Esta viene a ser la explotación ¿de quién? ¿Del hombre? La explotación del hombre por el hombre. Va a haber una explotación del hombre por el hombre, ¿no es cierto? Pregunto, ¿hay lucha de clases ya en ahí o todavía? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Sí hay. ¿Hay propiedad privada? ¿Hay clases sociales? ¿Hay Estado? ¿Hay Estado o no? Sí hay.
sociedades esclavistas, teocrática. Chico, ¿en aquí nace quién? Egipto, Mesopotamia, China, India. ¿Están sociedades esclavistas o no? ¿Hay estado o no hay estado? Claro que sí, profe. Entonces yo diría lo siguiente, de que aquí hay lucha de clases. ¿Entre quién con quién van a luchar? Por ejemplo, el esclavista con quién. Ah, profe, el esclavista y el esclavo son aquellos que van a luchar en aquí. Estos dos son los que van a luchar en aquí, muchachos. ¿Ya? Pero no se preocupen, recuerden esa frase. No hay mal que dura. Ya, listo. Porque el hombre está en constante cambio, desarrollo, ¿sí o no? Claro, porque si no, no habría progreso. Y dice, igual esta sociedad está en constante cambio. Ese va a traer como consecuencia a una sociedad llamada la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad feudal, en donde dice, ¿cómo es su modo de producción feudal? Dímela. ¿A través de qué? A través de la servidumbre, ¿no? Donde el mayor legado, donde la fuerza económica y la fuerza política estaba en agua o en tierra. Ah, obviamente estaba en tierra. Mientras más grande lo tienes, ¿era qué cosa? ¿Tienes poder o no tienes poder? Sí. ¿Quiénes eran los poderosos en aquí? Los señores feudales. ¿Pero el rey existía o no existía el rey? Sí existía. ¿Tenía poder? No tenía poder, no. Solamente tenía un poder social. A nivel social seguía arriba. Pero a nivel político, ¿quién lo tenía? El señor feudal. A nivel militar, ¿quién lo tenía? El señor feudal, ¿no es cierto? Y en las tierras del señor feudal, ¿quién trabajaba? ¿Quién? El siervo. Por eso se llama servidumbre, ¿sí o no? Y había una relación de lucha de clases entre ¿quién? Entre el señor, ¿quién? Señor feudal, ¿quién más? Siervo. No solo siervo, ¿no? También por ahí estaba ¿quién? El vasallo. Ahí estabas tú presente, ¿no? Obviamente yo soy señor feudal, pues, ¿no? Entonces, ahí está. Esa viene a ser. Pero recuerda la frase, no hay mal que dura, porque el hombre está en constante. Listo. Y ese cambio, al final va a traer que termine esto y nace una nueva sociedad llamada sociedad capi. Oye, ¿cómo es su modo de producción capitalista? Cuéntamelo, dímelo. ¿A través de qué? Una producción industrializada, una producción industrial, una producción a través de máquinas. ¿Quiénes producen? ¿El hombre o la máquina? ¿En uno o en series? Mira, imagínate. ¿Pero qué? ¿Pero quién manipula? ¿Quién dirige las máquinas? El hombre, ¿sí o no? El hombre, y por lo tanto, al hombre a veces incluso te puede hacer pasar de la hora de lo debido. Incluso puedes trabajar fuera de la hora, fuera de tu horario de trabajo. Y esa hora te lo va a remunerar. No, ¿y eso cómo se llama? Plusvalía, ¿no? O sea, en este tipo de sociedad, chicos, en este tipo de sociedad capitalista, el hombre trabaja, gracias a que, obviamente, el hombre trabaja o por necesidad, pero ¿sabes qué? Existe un trabajo asalariado. O sea, por tu fuerza de trabajo que tú vas a trabajar, te lo van a remunerar, ¿entiendes? ¿Ya? Pero va a haber horas que no te van a remunerar. Esa hora que no te va a remunerar, ¿cómo se llama? Plusvalía. Por eso se llama trabajo no remo, y eso se genera. ¿Hay lucha de clases, chicos? ¿Hay propiedad privada? Totalmente. ¿Con quién va a luchar en aquí? ¿La burguesía con quién? ¿La burguesía con quién? ¿Con el prole? La burguesía con el proletariado. La burguesía con el proletariado es aquel que va a luchar en aquí, jóvenes estudiantes, ya ambos van a luchar para poder, obviamente, salir adelante, ¿no es cierto? Pero para lo cual, ¿quién debe organizarse? ¿La burguesía o el proletariado? El proletariado debe organizarse, ¿sí o no? Para lo cual el proletariado está formado por ¿quién? ¿Quién forma el proletariado? Los obreros más los campesinos. O sea, los obreros y los campesinos forman el proletariado. ¿El obrero con qué trabaja? Ah, ¿y el campesino? Sumado matemáticamente, mira, ahí está. Y cuando tú ves esto, ¿qué dices? Terruco, sendero luminoso, profesor, mi papá es de inteligencia, es de la DEA, ya sabes, te va a llevar a la cárcel. Mira, no, hermano, es proletariado, hermano, tienes. Marx dice que el obrero y el campesino deben organizarse. ¿Formar qué partido? El partido ¿cómo? El partido, y así aplicar la dictadura del proletariado. ¡Profe!
dictadura del proletariado. ¿Qué cosa es dictadura del proletariado? Hacer revolución, ¿entiendes? Rebelarte contra este, señor, contra tu sistema, contra esto, ¿ya? Y así tú, que eres más consciente, vas a instaurar una nueva sociedad. ¿Y esa sociedad cómo se va a llamar? Sociedad socialista, donde los modos de producción va a ser ¿cómo? ¿De qué forma? Una producción es estatal, o sea que el Estado va a producir. Primero va a nacionalizar los recursos naturales y luego esos mismos recursos van a ser para ti, ¿entiendes? Lo vas a nacionalizar y una producción estatal. Y así va a tratarse de eliminar esta clase social, joven estudiante, pero aún todavía no la tiene eliminado, aún todavía persiste. Es una época de transición, es un puente. Están luchando y así, pregunto, corazón mío, me gusta, bebé. ¿Cuál es tu nombre, bebita? ¿Ah? Es que me gusta preguntarte más, bebé. ¿Quién es el primer país socialista del mundo? ¿Perú? ¿Aguanta? No. ¿Ah? Es un país europeo, bacán. Primer país, muchachos. Primer país socialista del mundo. ¿Quién es? A Rusia. ¿Sí o no? China, Cuba. Pero muchachos, recuerda, ¿un puente colgante es peligroso o no? ¿Se puede caer o no? Cualquier momento, ¿sí o no? Pregunto, ¿el socialismo se puede caer o no? ¿Rusia se ha caído o no? La desintegración del otro, ¿sí o no? Pero dice, no te preocupes, esto solamente es una época de transición. Solamente en esto vas luchando, etcétera. Pero si vas a pasar este puente, llegarás ¿a dónde? A la sociedad comunista, donde la producción es, ¿cómo es la producción? Una producción común. Todos trabajan, todos participan, todos opinan. Todos tendrán las mismas oportunidades. Imagínate, de acuerdo a sus necesidades. No habrá, ¿qué cosa? No hay clases sociales. No hay propiedad privada. Hasta por ahí un radical dijo que no hay ni siquiera el Estado, ¿no? Pero lo más importante es que no hay propiedad privada, no hay clases sociales, donde todo es justo. Imagínense, una sociedad casi perfecta. Pregunto, primer país comunista del mundo. ¿Hay o no hay? No hay, ningún país en el mundo llegó al comunismo. ¿Solo se quedaron dónde? Se imagina, esa viene a ser, joven estudiante, lo que dijo Marx con referente a esto. Y ese es, joven estudiantes. Análisis. ¿Cuáles son las sociedades perfectas para la división científica? Perfectas. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Perfecto. ¿Cuáles son? ¿Solo esto? ¿Hay alguien más? No. Odian al capitalismo, ellos odian al capitalismo. ¿Sabes cuál? La comunidad primitiva y la sociedad comunista son las sociedades más justas. Pregunto, ¿hay propiedad privada aquí? ¿Hay aquí? ¿Hay clases sociales? ¿Hay clases sociales? Mientras en todos sí hay. ¿Entiendes? ¿Has entendido, no? Otra pregunta. ¿Dónde se inician todos los males que existen hasta el día de hoy? Propiedad privada, las clases... Esa me gusta. Así me gusta. Listo. Para finalizar. Tenemos otras divisiones de la historia universal. Por ejemplo, tenemos, según otros autores, por ejemplo, según las formas de evolución, ya, según las evoluciones, tenemos a este gran hombre llamado, ¿cómo se llama? Lewis. Muy bien. Tenemos a Lewis Morgan. Y otro se llama, ¿cómo se llama? Bere Gordon de Chile. Bere Gordon Chile. ¿Ya? Él es norteamericano, australiano. Oye, Lewis Morgan hace la división de la historia universal teniendo en cuenta ¿qué cosa? ¿Modos de producción o modos de vida? Modos de vida. O sea, ¿cómo era la vida en cada una de las etapas? ¿De qué forma se desarrollaba? ¿Entiendes? Para lo cual, chico, pregunto,
primera forma de vida. ¿Cómo se llama? La vida que tú tienes cuando nosotros, el hombre se comportaba. Se llama el salvajismo. Salvajismo. Luego viene, ¿qué cosa? Luego va a venir, dice, la barbarie. Barbarie. Luego viene, ¿qué cosa? La civilización. La civilización. Luego va a venir la civilización. Chicos, el salvajismo se dice así porque el hombre tiene una vida, como su propio nombre, una vida salvaje, ¿no? Donde nos hemos dedicado a ¿qué cosa? Caza, pesca, recolecta, ¿sí o no? Una vida en donde nosotros teníamos sedentarios o nómades. Mira, imagínense. Pero dice que vamos evolucionando, llegar a una nueva forma de vida, que viene a ser el barbarie, ¿no? En donde el hombre ya no viene a ser, el hombre ya no es, si aquí era nómade, el hombre en aquí, ¿qué va a ser ya? El hombre donde va a ser sedentario, el hombre va a descubrir fundamentalmente, ¿qué cosa? La agricultura y la ganadería, imagínate, ¿no? Pero esa vida va a terminar, vamos a evolucionar porque estamos en constante evolución, finalmente va a llegar, ¿qué cosa? La civilización. Y en la civilización dice que surgieron las grandes ciudades, primeras ciudades, surgieron estados, surgió Mesopotamia, surgió India, surgió China, todo eso, mira, en evolución, en modos de vida. ¿Se entiende o no se entiende? Síguela. Pero hay otro que viene y dice lo siguiente, ¿ya? Bueno, ya la voy a borrar, ¿ya? No por miedo, sino por orden, ¿ya? No vas a pensar, profe, miedoso, ¿no? ¿Ya? Benny Gordon Chile hace la división de la historia teniendo en cuenta ¿qué cosa? Las revoluciones. Las revoluciones, ¿ya? Revoluciones tecnológicas, ¿ya? Las revoluciones tecnológicas. Profesor, ¿y cuáles son esas revoluciones tecnológicas? Las revoluciones tecnológicas, chicos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la primera revolución de la historia, ¿cómo se llama? La revolución neolítica, ¿no? En la revolución neolítica, luego viene la revolución, muy bien, viene la revolución urbana, y finalmente viene la revolución, muy bien, la revolución industrial. Igual forma, tiene su explicación. Por ejemplo, ¿no? En la revolución neolítica dice que el hombre tuvo una vida, sedentaria o nómade. Y cuando el hombre es sedentario, ¿qué descubre? La agricultura y la gana. Y, ojo, y esa es la primera revolución de historia. Chicos, la primera gran revolución de historia, ¿cómo se llama? La revolución neolítica. Jamás te lo digo. Eso dice. Pero el hombre va desarrollándose constantemente. Esta revolución neolítica va a dar como resultado la revolución urbana, donde surgen, ¿qué cosa? Las primeras ciudades, estados, Mesopotamia, India, China, ¿sí o no? Pero las sociedades van desarrollando, una nueva sociedad va a venir. La revolución donde va a ser la era del maquinismo, ¿no? Entonces, muchachos, esa viene a ser esta división de la historia universal, teniendo en cuenta estos autores diferentes, ¿no es cierto? En el examen siempre, viene también esto. Entonces hay que tener en cuenta, chicos, al respecto ¿ya? Esa es, joven estudiante, con referente a esto. Muy bien, ahora sí, sigamos. ¿Qué sigue? La prehistoria, ¿no? La evolución. ¿De quién has evolucionado? ¿Del primate o del mono? El mono es tu primo, ¿sí o no? Él es tu primo, no vas a pensar, profe, del mono, no. Él es tu primo. Por eso cuando vas al zoológico te gusta ver a tu primo, ¿sí o no? Te quedas un rato a conversar todavía, ¿sí o no? Porque tú sabes, sangre con sangre llaman, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, ya. Listo, muy bien, hablamos de ese tema, ¿ya? Muy bien. Viene a ser ese tema, ¿qué tema viene a ser? La famosa ¿qué antro? Antropogénesis. ¿Qué cosa es génesis? Quiero explicar esto. Origen del estudio o el origen del hombre, profesor. La antropogénesis explica origen del hombre, profe. Ahí está, lo máximo, ¿no es cierto? Entonces, repito que la antropogénesis, ¿qué va a estudiar, muchachos? ¿Qué estudia, muchachos? ¿Origen de qué? Profe, estudia origen de quién. Origen del hombre, estudia el origen del hombre. Entonces, muchachos, la antropogénesis estudia el origen del hombre, ¿no? Y usted sabe de que para estudiar acerca del origen del hombre, ¿se explica a través de qué cosas? ¿A través de qué se explica? A través del conjunto de
Teorías, muy bien. Se explica a través del conjunto de teorías. Pero usted sabe que las teorías, ¿qué cosas vienen a ser las teorías? ¿Qué son las teorías? Las teorías son, muy bien dijo su compañero, las teorías son hipótesis. Son hipótesis. O sea, que estas pueden ser, ¿qué cosa? Pueden ser verdad o pueden ser falso. De acuerdo a tu concepción, a tu ideología, plantea esta teoría, joven estudiante, ¿no? Y ahí está presente. Muy bien. A ver. Chiquita, linda, muy guapa, Melitón Carvajal, señor Arqui. ¿Crees en Dios o no? ¿Crees en Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Aquí, ¿no? Arriba está, ¿ya no? ¿Cómo es ese Dios? Imaginario. ¿Se parece a ti? Sí, no, gringo, ¿no? Si voy a África, ¿cómo será ese Dios? Negro. Si voy a Japón, o sea, imagínate. Bueno, esa idea ha nacido en ese proceso de la evolución del hombre. Porque nosotros los seres humanos nos creemos que somos algo inferiores, que de nosotros, después de nosotros, o hay todavía algo mucho más mejor. Por eso hemos creado eso, ¿no? Y justamente hay una teoría justamente de eso. Esa teoría que va a hablar acerca de la evolución del hombre o la creación del hombre. ¿Cómo se llama esa teoría? ¿La teoría? ¿Cómo se llama la teoría? La teoría creacionista. La teoría creacionista. La teoría creacionista o monogenista. La teoría creacionista o monogenista, ¿no? ¿Qué cosa plantea esta teoría creacionista monogenista? Que nosotros los hombres, ¿ya? Esta teoría plantea que el hombre es producto de ¿qué? ¿El hombre es producto de qué? El hombre es producto de una creación, ¿sí o no? Es producto de una creación divina. Es producto de una creación divina. O sea, no solo el hombre, tanto el hombre, tanto el universo, es producto de una creación divina. ¿Ya? O sea, cada religión, chicos, explica su origen, ¿ya? ¿Cómo vino? Por ejemplo, el Islam, ¿ya? Los musulmanes, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el mazdeísmo, o sea, las religiones de acuerdo a esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros, ¿qué religión practicamos? ¿Practican? ¿Son qué? ¿Mormones? Habla, ¿qué son? ¿Cristianos, sí o no? Ya son seguidores de Cristo, ¿no? Claro, ¿no? Muchos son católicos. Y para el católico, toda su expresión, su origen y la historia está explicado a través de un libro. ¿Qué libro? ¿El Corán o la Biblia? O sea, la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia va a explicar el origen del hombre, del universo, según la religión cristiana o católica, ¿no? Y así, otras religiones también lo explican. Por ejemplo, el Islam, en su libro El Corán, va a explicar cómo se originó, de qué forma, ¿no? El budismo, igual forma, el mazdeísmo, tantas religiones que hay en el mundo, de acuerdo a eso son, ¿no? Entonces, chicos, esa viene a ser. Pregunto, ¿esto te vendrá en el examen de admisión? No, salvo que postules al convento, ¿no? Que te vayas a una monjita, o quieres postular sacerdote para estudiar teología, etcétera, yo que sé, ahí sí te va a venir esto de acá, ¿no? Entonces, esa viene a ser. Número 2, teoría. La teoría de panspermia, aunque no es válido, pero te lo voy a colocar por ahí porque es una teoría. Tú sabes que una teoría puede ser verdad o puede ser de acuerdo, pero no, joven estudiante, fue planteado y esa teoría, ¿qué plantea esta teoría? Según esa teoría dice que el hombre es producto de ¿qué? ¿De dónde venimos? De los cosmos, ¿no? O sea, venimos del éxter, o sea, el hombre proveniente ¿de dónde? ¿Proviene de dónde? Proviene del espacio, proviene del exterior. O sea, ¿somos terrícolas o extranjeros? Más que extraterrestres. Qué barbaridad, Dios mío. ¿Cómo es esto? Y si casi millones de años atrás la Tierra estaba en proceso de formación, ¿ya? ¿Y qué pasó? Un meteorito, una cometa llamada esperma cósmica,
¿Conoces mi vida? ¿Conoces un esperma? ¿No conoces? ¿No ves que tu profe ha dibujado cabezón todavía aquí? Un esperma. ¿Tiene cola, sí o no? Ya. Dice así. Ya, dice así una esperma que se llama esperma cósmica. Ya, meteorito se refiere. Millones de años atrás vino tremenda velocidad. ¡Pu! 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 La ha embarazado de la Tierra. Imagínate. Producto de eso eres tú. Y no solo los seres vivos que existen en la Tierra. Oye, ¿será cierto eso? No lo sé, hermano. ¿Y sabes por qué te digo esto? Oye, porque ¿has escuchado hablar sobre los extraterrestres? Esa teoría ha hecho quedar esto. Por eso un extraterrestre se parece a quién, señorita. Pedita, ¿a quién se parece un extraterrestre? ¿Qué estás haciendo esta pose? A ti, ¿sí o no? Claro, solo que él tiene, ¿qué cosa? Cabezón, ¿no? ¿Sí o no? Cabezón. Mira cómo es este joven estudiante, esa teoría. Pero hay otra teoría, se llama teoría, ¿qué cosa? Vamos, 1, 2, 3, ¿qué teoría? La teoría evolucionista. Y la teoría evolucionista, ¿quién lo planteó? Charles Darwin. Oye, según esa teoría, según la teoría evolucionista, dice que el hombre es producto de ¿qué? ¿De una creación divina? No. Muy bien. Según esa teoría, dice que el hombre es producto de un proceso evolutivo. O sea que nosotros hemos evolucionado de seres inferiores a seres superiores. Mira, de seres pequeñitos a seres superiores. Mira esta belleza. Acá, ¿sí o no? Imagínate. Y dice, según la teoría evolucionista, que fue planteado por Charles Darwin, mira, aquí es padre de la teoría evolucionista, o también llamado materialista. Oye, nosotros aún no hemos terminado de evolucionar. O sea, brother, seguimos evolucionando. Profe, pero no me doy cuenta que estoy evolucionando. Señorita, como tarea te voy a dar, ¿ya? Hoy a tu casa vas a volver, te vas a sacarte de toda tu ropa, pantalón. Profe, mi calzoncillo, también sácatelo. Ándate al baño, porque en el cuarto te puede ver el hermanito, la hermanita, ¿no? Ándate al baño, sácate, mírate ahí. Y de verdad estás evolucionando. Te miras primero, ¿no? ¡Wow! ¡Ah! ¿Me está creciendo? ¡Oh, mi espalda! ¡Dios mío! ¡Sí estoy evolucionando! Papi, eso no es evolución, hermano. Eso será deformación, algo, ¿no? Porque la evolución no existe, hermano. No se olviden, por Dios. Porque la evolución dura millones de... ¿Y tú ves millones de años? 40, 50, de repente sales y mueres hoy, quién sabe, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, ese joven estudiante con referente a esto, ¿no? Listo, ya todo. ¿Hasta qué hora? ¿Sí? ¿De verdad? No te creo. Francés, hermano. Muy bien, chicos. Fue un gusto, susto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Ya, chao, hermano. ¿Ya?